las obras de establecimiento de listas electorales están prorrogadas del 25 al 27 de junio. Es un comunicado del Ministerio de la Administración Territorial y de la Descentralización y de la Ordenación del Territorio. En Etiopía, la exposición fotográfica inaugurada en los pasillos del Instituto Cervantes en Roma se articula en 4 espacios temáticos sobre la orden soberana de Malta, un trayecto a través de los siglos que pretende testificar de la misión médica y humanitaria actual llevada en el mundo, documento cuya orden de Malta celebra este año los 900 años. En la República Democrática de Congo, en la apertura de la reunión del Comité Ejecutivo y Estratégico de la Asociación de Fiscales de África, cuyos trabajos tienen lugar en Kinshasa, el primer ministro Matata Ponyo emitió el voto de ver este encuentro desembocar en recomendaciones que pueden finalizar las reformas institucionales y judiciales con vistas a reforzar la eficacia del Estado en la lucha contra la impunidad. Marruecos, los participantes a una jornada de información llamaron el sábado en Marrakech a la creación de un observatorio que agrupa a los magistrados y periodistas al que será confiada la misión de seguimiento, de propuesta de la solución y de recomendaciones vinculadas a cuestiones de la prensa en relación con la justicia. En el informe del seminario gubernamental del miércoles 19 de junio al 21, los miembros del gobierno se reunieron en un seminario gubernamental del miércoles 19 al viernes 21 de junio de 2013, bajo la presidencia efectiva del presidente de la República, jefe de Estado, jefe de gobierno, Dr. Boni Yayi. Al menú de esta reunión, el proyecto de creación de la Agencia Beninesa de Grandes Obras. Camerún, cumbre sobre la seguridad en el Golfo de Guinea. En su discurso de apertura de la primera cumbre de jefes de Estado y del gobierno de la CEDEAO y del Golfo de Guinea sobre la seguridad marítima en el Golfo de Guinea, el presidente de la República, señor Paul Biya, preconizó una respuesta centrada a la vez sobre la seguridad, la gobernanza y el desarrollo. En Congo, protección de las viudas. En su discurso relativo al Día Mundial de Viudas, celebrado el 23 de junio de cada año, el gobierno invitó a la población a preservar las valores africanas respetando las viudas y huérfanos que hacen el objeto de expulsión en algunas familias. En Costa de Marfil, la nueva dirección del Partido Marfileño de Trabajadores, conducida por su presidente, señor Aka Aissi Daniel, y los partidos miembros ejecutivos permanentes del diálogo, conducidos por señor Laurent Dona Fulogo, sucesivamente fueron recibidos por la tarde del lunes 24 de junio por el primer ministro Daniel Kablan-Dukan. En Guinea Ecuatorial, conferencia de la lucha contra el SIDA, bajo el alto patrocinio del vicepresidente segundo, se llevó a cabo en el Palacio de Conferencias de Sipopo la Conferencia Nacional sobre VIH-Sida y los Jóvenes, organizada por la AMUSIDA, un evento en el que los muchachos han sido protagonistas y que han servido para ampliar su conocimiento sobre los enormes riesgos de esta enfermedad. Clasuemos siempre en Guinea Ecuatorial, reunión de las delegaciones de la organización ASA. El 21 de junio pasado tuvo lugar en Caracas, en Venezuela, la reunión de las delegaciones de países miembros de la Organización América del Sur, África, entre ellos Guinea Ecuatorial, que tenía como finalidad constituir un fondo de financiación cuyo monto no fue relevado. Para la gran mayoría de formaciones políticas recibidas por el jefe de Estado, el acuerdo ofrece una oportunidad de mejorar la situación. En el marco de sus concertaciones,
con partidos políticos empezadas desde la semana pasada, el presidente de la República interinamente, Yankunda Traoré, recibió en audiencia el lunes por la mañana a los representantes de la Unión de Fuerzas Democráticas para el Progreso, UFDP, del RDS, del PDJ, de UMAM y del RPM. Recibe en audiencia a Fra Matteo Fessin. El Papa François recibió en audiencia el Gran Maestro de la Orden Soberano Alta, Fra Matteo Fessin, acompañado por miembros del gobierno de la Orden. La reunión tuvo lugar en el Vaticano en el despacho privado del soberano Papa François. Youssef Amrani y William Hague se felicitan de la excelencia de relaciones Marruecos-británicas. El ministro británico de Asuntos Extranjeros William Hague y el ministro delegado en los Asuntos Extranjeros y la Cooperación Youssef Amrani se felicitaron el lunes en Nueva York de la excelencia de relaciones bilaterales y abordaron diversas cuestiones de interés común. El lunes 24 de junio de 2013, el ministro de Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional recibió en audiencia el director del Cuerno de África, África Oriental y Austral, Océano Indio, y del coordinador principal para la región de los Grandes Lagos para la Unión Europea, señor Cohen Verbaeke. En Benín, el presidente de la República, Dr. Bonilla, participó cerca de una decena de jefes de Estado de África Central y de África Occidental en una cumbre de 2 días, 24 y 25 de junio, sobre la seguridad en el Golfo de Guinea, organizada en Yaoundé, en Camerún, teniendo como objetivo proponer y adoptar una solución común frente a actos de piraterías y de bandolerismo sobre las costas africanas. El presidente de la República, Dr. Bonilla, participó cerca de una decena de jefes de Estado de África Central y de África Occidental en una cumbre de 2 días, 24 y 25 de junio, sobre la seguridad en el Golfo de Guinea, organizada en Yaoundé, en Camerún, teniendo como objetivo proponer y adoptar una solución común frente a actos de piraterías y de bandolerismo sobre las costas africanas. Camerún, desmaterialización de los procedimientos del comercio exterior, plan de acción validado. Después de la primera sesión en enero, el Comité de Pilotaje de Proyecto de puesta en ejecución de la desmaterialización de procedimientos de comercio exterior se reunió el viernes 21 de junio de 2013 para la segunda vez este año, presidida por el secretario general de servicio del primer ministro Luis Paul Motazé. Esta segunda sesión examinó y validó el plan de acción del procedimiento de dematerialización después de la evaluación del nivel de puesta en ejecución de recomendaciones de la primera sesión. En Congo, los países del Golfo de Guinea han resuelto combatir la inseguridad marítima. La cumbre sobre la seguridad marítima del Golfo de Guinea, que tuvo lugar del 24 al 25 de junio en Yaoundé, en Camerún, desembocó sobre una declaración en la cual los jefes de Estado y de gobierno de esta región se comprometen en mutualizar sus medios contra la piratería y otros actos crapulosos. En margen de trabajos de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno sobre la seguridad marítima en el Golfo de Guinea, en Yaoundé, en Camerún, el presidente de la República, señor Idriss Déby Itno, se mantuvo con su homólogo de Níger, su excelencia Mamadou Issoufou. En Burkina Faso, la cumbre sobre la seguridad marítima se abre con esperanza de acciones concertadas y eficaces. 11 jefes de Estado de países miembros de la CEA, de la CEDEAO y de la CDG abrieron la cumbre sobre la seguridad marítima en el Golfo de Guinea el 24 de junio de 2013 en Camerún.
visita del presidente de Níger, Mamadou Issoufou, llegó el martes 25 de junio al Aeropuerto Internacional de Malabo, donde fue recibido por las principales autoridades del país. Esta visita se enmarca en las excelentes relaciones que mantienen ambos países y tiene como objetivo reforzar los vínculos de amistad, cooperación y hermandad que mantienen Guinea Ecuatorial y Níger. Clausuremos con Níger, Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros se reunió el viernes 21 de junio en la sala de deliberaciones bajo la presidencia de Su Excelencia Issoufou Mamadou, presidente de la República, presidente del Consejo de Ministros. Después del examen de puntos inscritos al orden del día, varios proyectos de texto fueron adoptados por el gobierno, entre los cuales la adopción del proyecto de receta autorizando la ratificación del acuerdo de crédito número 500-221-NG, firmado el 15 de abril de 2013 en Washington entre la República de Níger y la Asociación Internacional de Desarrollo, con un importe de 12.700.000 derechos especiales de edición, relativo a la financiación adicional de proyectos de apoyo al programa sectorial de transportes. Edición por Mali hacia una firma de un contrato de transparencia. A fin de llevar más transparencia en la manera de hacer justicia, la familia judicial, en el marco de apoyo al proceso de renovación de la justicia, se compromete en un contrato con las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Denominado contrato de transparencia con los ciudadanos, este contrato quiere hacer conocer la justicia y los progresos que cumplió. En Congo, el presidente del Comité Consultivo de Apoyo y de Seguimiento de la Municipalidad del Departamento de las Bandejas, André Obami Etou, pidió el 26 de junio en Brazzaville a los periodistas nacionales de la región contribuir al éxito de este programa del gobierno. El presidente de la República, Ikililu Douanin, acompañado por la primera dama, volvió a la capital el lunes 24 de 2013 después de la visita que efectuó en Francia en la cabeza de una fuerte delegación. Marruecos. El Partido de la Justicia y el Desarrollo superó el marco clásico de pensamiento islámico para evolucionar hacia una ideología más abierta y pasar a la fase de después movimiento islámico, afirmó Adela Bouanou, presidente del grupo PJD en la Cámara de Representantes. Chad, reunión mensual de salud. Las enfermedades con potencialidad epidemiológica y la mortalidad maternal e infantil, tales eran los 2 puntos inscritos al orden del día de la reunión mensual sobre la salud presidida por el jefe de Estado Idriss Déby Itno. Togo, los comandantes de fuerzas de misión de Naciones Unidas que se encuentran en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York hicieron delante del Consejo de Seguridad una ponencia sobre las capacidades que son dotadas de misiones de mantenimiento de la paz. En Guinea Ecuatorial, visita del jefe de Estado. Durante su viaje oficial a Italia el 20 de junio, Su Excelencia Obiangema Mbazogo visitó la sede central del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola FIDA en Roma. Clausuremos siempre en Guinea Ecuatorial. Llegada a Malabo del presidente de Níger, Mamadou Issoufou, fue recibido con los honores correspondientes a un jefe de Estado por el presidente de la República, Obiangema Mbazogo. El objetivo de esta visita es reforzar las relaciones existentes entre ambos países.